Muy buenas tardes, amigos, amigas de 2x3 en Salud. Bienvenidos sean todos ustedes a esta nueva versión de su programa preparado por Doris y Altagracia Ortiz con muchísimo cariño. Muy buenas tardes, Doris. Buenas tardes, Tati. ¿Cómo estás tú, querida mía? Yo estoy bien. Bueno, en los últimos días he estado afectada con el virus del que tú has estado escribiendo. Sí, yo creo que no eres tú. Está pasando muchísimo. Familias completas reportan que están viviendo esta situación de gripe. Así es. Y la verdad es que, bueno, los médicos lo han advertido. Hay influenza A, influenza B, el COVID. Casos de COVID han estado los médicos también viendo últimamente, o sea que el COVID no nos ha abandonado 4 años después. Tenemos que decir que realmente en el país se está viviendo esa situación y nada, las recomendaciones que se hace siempre para esta época del año. Bueno, por el otro lado, pues no tenemos reportes oficiales. Vi que lo escribiste en un trabajo muy bueno que publicaste esta semana. No tenemos informes oficiales de cómo vamos, tenemos que auxiliarnos de la página de OPS para revisar por ahí, pero no hay informes oficiales porque desde la semana 52 del año pasado, publicada en marzo de este año. Y ya hace 6 meses de eso. Hace 6 meses justamente no tenemos informe de cómo va la situación epidemiológica del país. Las autoridades deben tener sus instrumentos porque para poder trabajar tú tienes que tener una herramienta. Claro, yo supongo que sí, que lo están trabajando, manejándolo a lo interno. Lamentablemente el periodista necesita insumos para trabajar y es el periodista el encargado de comunicarle a las comunidades, a las poblaciones, cuál es la realidad. Y la gente siempre está interesada en saber qué está pasando en nuestro país, pero lamentablemente, como dices tú, sin herramientas para el periodista se le hace muy difícil trabajar. Ciertamente, y porque el periodista se convierte, como decía una exdirectora de la OPS en el país, es su arma y se convierte en una especie de vigilante epidemiológico que orienta, como decía un invitado también que tuvimos aquí esta semana, que orienta a la población y le dice lo que dicen las autoridades y los expertos y los especialistas y los salubristas, qué es lo que se estila en estas temporadas. Y en ese lenguaje llano, o sea, nosotros como periodistas especializados en comunicación en salud, esa es nuestra labor. El médico, el especialista usa su lenguaje técnico para dar a conocer y no tiene esa pericia para comunicar e informar. Y ahí es que entramos nosotros como periodistas, y más en esta área sensible como es la salud, que tenemos que interpretar, que tenemos que llevarle a las personas ese lenguaje llano. Yo les conté en un programa de radio, recuerdo yo, una historia, y creo que puedo contarla antes de irnos a la pausa, de una doctora que le dijo va la mamá a un hospital público con el niño con hongos en la cabeza. Hongos en la cabeza. La doctora le indica un tratamiento muy bueno, que ella sabía que era efectivo, le dice, póngalo donde no haya pelo a la madre. A la madre. Al mes regresa la madre y el niño está peor. Y la doctora dice, ¿y qué pasó? Pues yo le dije a usted, dice ella, no, pero yo se lo puse como usted me dijo, donde él no tenía pelo, se lo puse en el pechito, aquí en la espaldita, lo otro. Dice la doctora, no, pero ¿es donde? En la cabeza. En la cabeza. Digo, si la doctora le dice, póngalo donde no haya cabello, porque usted tiene que saber a qué población le está hablando. Usted puede estar segura que la mamá hubiese curado a su niño. Entonces eso es simplemente un ejemplo del papel de intermediación que hacemos los comunicadores. Así es, con ese ejemplo que es altamente ilustrativo de lo que es una comunicación no efectiva versus una comunicación efectiva, pedimos su anuencia, nos vamos a una pausa. Y vamos a venir entonces con estas temporadas de lluvia que están afectando a todo el territorio nacional, que tiene que ver con el cambio climático. Regresamos ahora con otros comentarios. 2x3 en salud. Continuamos dialogando, Altagracia Ortiz y yo aquí en 2x3 en Salud. Tati le habló que íbamos a hablarle un poquito más sobre las afecciones respiratorias que están afectando tanto a nuestras sociedades y esas recomendaciones claves y básicas, Tati, que debemos adoptar como familia y como sociedad, porque aparte de las afecciones respiratorias, pues tenemos también dengue circulando. Dengue, sí. Y primero decir que la base de todo lo que tenemos es el calor y la humedad. La situación climática. La situación climática. O sea, yo, por ejemplo, que tú sabes que iba a un camping, a un paseo,
todo eso se suspendió porque... O la lluvia. O sea, a veces los que estamos en la capital creemos que lo que pasa en la capital es lo que pasa en el país. No, en las provincias, en esa región del Cibao Central ha estado cayendo un vendaval de lluvia. No, inundaciones. Inundaciones desde hace semanas. Entonces todo eso tiene un impacto en la salud. La lluvia no cae en balde. Ella es necesaria para la agricultura, para la alimentación, para la tierra, para nutrir la tierra, pero trae lo suyo, sobre todo cuando hay cuando países como nosotros, donde la gente vive a las orillas de los ríos, vive encima de las laderas de montaña, vienen los deslaves, vienen como decíamos en el Cibao, las crecientes de los ríos. La crecida de los ríos. Las crecidas de los ríos, y eso trae su impacto también en la salud. Claro, y aparte de eso, entonces vienen los cúmulos de agua, que también se convierten en fuente de contaminación. Primero se contaminan las aguas que consumimos, y ahí vienen las enfermedades diarreicas, que tú también hiciste recientemente un trabajo sobre eso, las enfermedades gástricas. Mucha gente diciendo que tiene diarrea, dolor de estómago, aparte de que el virus respiratorio, sobre todo lo de influenza, está también dando diferentes manifestaciones, entre ellas las diarreas, los vómitos, son parte de esas sintomatologías que están dejando estos virus. Pero aparte de esas enfermedades gástricas, también hay otro riesgo, que es la leptospirosis. La leptospirosis por esas aguas que se contaminan con orina de ratas y de otros tipos de animales, fruto que están contaminados con esa bacteria que es la leptospira. La leptospira, que es la bacteria que produce la leptospirosis. Exactamente. Es que las ratas en temporada como esta salen de sus madrigueras. Por supuesto. A buscar comida, a buscarse la vida, a defenderse. Y a no ahogarse. Y a no ahogarse en la lluvia. Entonces, al salir, bueno, pues mean por donde quiera, encuentran una lata, te voy a decir una lata de salchicha. En esa lata de salchicha ellas dejan su orina. Usted tiene contacto, no lava la lata de salchicha, señores, y nosotras que tenemos la experiencia de haber visto gente morir de leptospirosis. De leptospirosis, una muerte tremenda. Tremenda. Es en hora que la gente muere si no es aplicado a tiempo el tratamiento. Y la alta mortalidad, se habla de entre un 40 y 50% de muertes por leptospirosis, entonces es una enfermedad que hay que prestarle atención, al igual que la influenza, porque a veces la gente dice, bueno, es una gripe lo que yo tengo, pero resulta que puede complicarse, y sobre todo en aquellas personas que sufren que tienen otras condiciones de salud, los adultos mayores, los niños bien pequeñitos. Hay que tener mucha precaución con este tipo de población porque podrían complicarse al momento de presentar una afección respiratoria. Recordar que como se hablaba cuando la pandemia de COVID estaba en su buena, los niños se convierten en los transmisores número uno, porque con los abuelos, con los cuidadores, con las madres, con los padres. Entonces, en este momento, por ejemplo, con la influenza, con la gripe común que está circulando, eso es lo que ocurre. Hay un círculo cercano, entonces todo ese círculo se enferma. Los médicos, decía tú en uno de tus trabajos, han estado reportando, infectólogos, pediatras, neumólogos, un incremento en sus consultas. Así es. ¿De qué hace todo eso? Dispara los sistemas, dispara las alarmas, eleva los costos, eleva los gastos de bolsillo, porque todo eso hay que verlo. Sí, claro, todo un sistema. Incrementa los gastos para las ARS, que a su vez, pues viene para el sistema en general. Al sistema en general, y uno tiene que rogarle a Papacito, pues que no haya una saturación del sistema en algún momento dado, que es lo peor que puede ocurrir. Eso es. Recientemente escribió el ministro de Salud en su cuenta de X, que se estaban haciendo los ajustes con el Servicio Nacional de Salud para poder garantizar que en los centros de salud, en los servicios de salud, no haya esa saturación y pueda dárseles respuesta oportuna y rápida a la población que lo necesite con este aumento de las afecciones respiratorias, porque no queremos vivir, Tati, lo que vimos el año pasado con el dengue. En el 23, sí. Y decir, Doris, que con todo esto, fíjate la preocupación que tenemos nosotros, que es la preocupación que tienen ustedes también. Hay una gran falencia de todo esto, que es un nivel de atención primaria en ciernes, sin comenzar, sin arrancar. Todo esto hace
que la gente se va al especialista directo. Sí, sí, sí. Y la gente se va del pediatra, se va... O se va a los grandes hospitales de tercer nivel de atención, cuando debería por una gripe ir a un primer nivel de atención, pero si tú no tienes respuesta en ese primer nivel de atención, si tú no tienes una respuesta cercana a tu comunidad, en un centro que realmente tú le tengas confianza, pues tú con tu niño no vayas a un lugar donde tú no tengas esa confianza. Entonces eso hace porque la gente vaya a esos grandes hospitales y haya una saturación, tanto en su área de emergencia como de ingresos. Dori, tú necesitas que un centro de atención primaria, en un primer nivel de atención, como dices tú, pues haya capacidad resolutiva. Por supuesto. Es decir, tengo que hacer una placa, él me ve el pediatra, a mi niño en la unidad de atención primaria, pero cuando va a hacer la placa, que la placa no sirve. No, que no hay energía, o que no hay. O no hay. O si hay, pues no hay energía eléctrica, o tiene 2 meses dañada, o sea, todo eso. O hay una fila enorme para hacerte ese estudio. Nosotros contradecíamos hace poco en un encuentro que hizo ARS Primera, contradecíamos a alguien que estaba echándole la culpa a las madres de que no llevan sus hijos a tiempo, y decíamos, no, las madres dominicanas, en cuanto hay una fiebre, se asustan y arrancan para el médico. Sí, aquí se ha aprendido mucho con relación a eso. Qué sé yo, 15, 20 años atrás, yo recuerdo aquellos trabajos educativos que hicimos nosotros, de ese llamando a las personas y dándole a conocer cuáles eran esos síntomas de alarma que ameritaban correr al médico. ¿Por qué la fiebre? Cuando hay fiebre en una persona, en un niño, hay que ir al médico, y la gente lo aprendió. Recordemos que la gente llegaba a esas áreas de emergencia y llega a esas áreas rápidamente, las madres sobre todo, los padres, con sus niños enfermos. Y no importa el nivel y la condición socioeconómica. En el Robert Rick Cabral y después en el Hugo Mendoza y otros hospitales pediátricos, uno va y están saturadas las emergencias. Así es. ¿Por qué? Porque la gente se asusta cuando ve una fiebre, cuando ve un niño congestionado y sale inmediatamente a buscar servicio Bueno, pues entonces médico. antes de irnos, Tati, a la pausa para dar paso ya a nuestra invitada de la tarde que está aquí con nosotros, es simplemente recordarle a la población cuáles son esas medidas fundamentales que los especialistas dicen que se deben tomar. Y sobre todo, primero, si usted no está infectado de gripe, evite reunirse, juntarse con otra persona que usted lo ve que te ha afectado de esa infección respiratoria para evitar contagiarse. Sabemos lo rápido que se contagian los virus respiratorios, cualquier otro tipo de virus. El lavado de manos, lo mismo que se nos enseñó con el COVID. Siempre, sí. El lavado de las manos constantes, el uso de mascarillas si usted va a estar en lugares conglomerados. Si va a toser, cúbrase la boca con el codo. ¿Te acuerdas que siempre nos lo mencionaban mucho con el COVID? O use su pañuelo. La higiene es fundamental, y si usted está enfermito, si tiene su afección gripal, no se vaya al trabajo, no vaya a la universidad, no vaya a la escuela el niño, para evitar llevarle ese virus a otras personas y que eso se propague. Así es. Bueno, pues como dijo Dori, nos vamos con su anuencia a una pausa comercial y regresamos con nuestra invitada de esta tarde. 2 por 3 en salud. Gracias por continuar en 2x3 en Salud. Karen Tamariz es una amiga de nosotros, una amiga de este programa, y siempre está ahí dispuesta a colaborar con nosotros cuando le solicitamos participar para discutir sobre diferentes temas vinculados a su especialidad. Karen es farmacéutica clínica, experta en farmacovigilancia. Ay, sí. Así que te damos la bienvenida, Karen, y gracias por responder siempre que te pedimos que venga a explicarnos a nosotros y a explicarles a la población sobre diferentes temas que se discuten sobre esta área tan sensible como es los medicamentos y la farmacología. A ustedes, porque como periodistas son muy preocupadas por el sector salud. Muchas gracias. Bueno, pues Karen. nosotras en estos días se ha estado discutiendo, hay una discusión a raíz de la muerte de un activista por la despenalización de la marihuana para fines médicos. Esa es la terminología. Para fines terapéuticos. Para fines terapéuticos. Juan Gibre, que murió en Puerto Plata en una cárcel porque tenía unas matas de marihuana sembrada que parece que eran de uso doméstico, según lo que yo he leído, porque no, Doris se involucró más con el caso y lo conocía, yo no. Entonces, a raíz de eso se ha desatado, pues, y tú misma publicaste para el medio en el que trabajo, el tema de la despenalización de la marihuana para esos niños. ¿Qué es lo que tú planteas, Karen? Mira, en primer lugar,
si partimos de que nosotros somos un país en desarrollo y que la ciencia evoluciona y que en otros países de referencia internacional en términos de salud, ya eso está permitido y regulado por la FDA, por la EMA y por otras agencias como el INVIMA en Colombia, que está permitido el uso terapéutico. Cuando hablamos de uso terapéutico, que son medicamentos ya pasado por un proceso que tiene una concentración, que tiene una dosis, por un proceso farmacológico. Antes de ponerlo en comercialización ya hay estudios previos. Yo estoy de acuerdo con que se despenalice o que se habilite la producción para el consumo terapéutico. No estoy hablando del consumo deportivo, son dos cosas diferentes. Exacto. Estoy hablando de la de producción de medicamentos. No para medicamentos. Es totalmente Que eso diferente. hay que aclararlo bien, porque ahorita creen que tú estás promoviendo el uso de drogas en el país. No, Señores, no. Estoy hablando de que el producto terminado como fármaco. Porque ya es convertido en un medicamento. Correcto, correcto. Y tenemos en la República Dominicana las herramientas para hacer primero legales, que habría que adaptarla, como tú dices. Sí, hay que modificar la ley 5088. Eso es lo primero. Que dicen que es una ley atrasadísima. No está actualizada, porque vuelvo y reitero, la ciencia evoluciona, hay que irse adaptando. Mira, tú no te imaginas, nosotros tenemos una industria farmacéutica nacional sumamente robusta. Robusta en cuanto a infraestructura. Ahí te quería hacer la pregunta, ¿nuestra industria farmacéutica está preparada para ese tipo o habría que importarlo ya como medicamento terminado? Nosotros tenemos industria farmacéutica robusta que cumplen con los estándares de OMS. De hecho, hay industrias que están habilitadas nacionales que están habilitadas para vender en Centroamérica y en otros países que tienen controles importantes. Lo que sí hay que comprender que el uso recreativo podría traer situaciones psicóticas porque tiene la composición y además la dosis es lo que hace la alteración del comportamiento y el principio activo que tiene el crudo. Tenemos el CBD, que son los cannabinoides, y tenemos el tetrahidrocannabinol, que es el THC, que es la sustancia psicoactiva. ¿Qué sucede? Que hay países que tienen regulación, como España, que para poder ser comercializado de forma terapéutica tiene que ser el CBD únicamente, con 0% de THC. Que el THC es el que da se hace adictivo. Exactamente. Entonces, en Estados Unidos, dependiendo de los estados, existen impuestos dependiendo de la concentración de THC que tenga. No el medicamento, sino la planta per se, porque cada cultivo es diferente. Yo le puedo decir a usted que República Dominicana tiene un hábitat, un esquema en nuestra flora que podría permitir un buen cultivo para el desarrollo de este tipo de medicamentos. Para el desarrollo de medicamentos. Que quede bien claro. Karen, esas presentaciones ya en países donde se está utilizando para fines terapéuticos, como en pastilla inyectada, ¿cuál es la presentación que tú conoces? Las presentaciones que yo conozco vienen gel, para uso tópico, lo usan muchísimo en pacientes con fibromialgia, en gotas también, en cápsulas, en gel caps, como si fueran perlitas de hígado de bacalao, por ejemplo, porque la absorción del CBD en las grasas es mejor. De ahí a que muchos consumidores de uso recreativo le da ansiedad y comen muchas grasas, porque la absorción por lo general es favorable, se adhiere muy bien a las grasas, el principio activo. Pero definitivamente la parte de cómo ayudaría eso a muchísimos pacientes como antiemético, como relajante muscular, en pacientes que tienen fibromialgia, que relaja muchísimo los músculos. La fibromialgia es una enfermedad que todavía es muy desconocida, que es muy desconocida, pero que en el tratamiento paliativo se utiliza en aceite, lo usan mucho en aceite para la fibromialgia. Pero no es solamente la parte terapéutica que tenemos que ver, también la parte económica. ¿Cuántos millones genera eso al Estado
donde está regulado, son ingresos importantes que se pueden dirigir para el bienestar de la colectividad de una nación. Pero esa visión que tenemos nosotros, fíjate que aquí no ha podido pasar, señora, aquí no ha podido pasar el Código Penal por las 3 causales. Bueno. ¿Tú crees que hace falta un Estado más diligente, más gestionador, más educador, Karen? Yo pienso que en nuestro país hay una situación que no se piensa. Nosotros hemos crecido mucho, pero no nos hemos desarrollado. ¿Y educado? Sí, porque el desarrollo implica mucho la educación. El crecimiento es Está economía, el de la crecimiento mano, es bien vinculado. que tú, claro, Dinero. el crecimiento, economía, sí, pero la parte del desarrollo humano, del desarrollo de competencias, nos hemos quedado un poquito atrás. Entonces, los desarrollos de cambios estructurales en el país son muy lentos. Se han dado pasos, claro que sí que se han dado pasos, pero han sido muy lentos. Entonces, hay una situación que por lo general implica una debilidad importante, es el respeto a la institucionalidad, que lo que hace uno se mantenga en el tiempo, en beneficio de la población. Ese seguimiento. No importa que el gobierno cambie. Ese Claro, es seguimiento. que no puede importar quién cambie, si va en beneficio de la población y se ha hecho para el beneficio de la colectividad, no se debe tocar. Al contrario, vamos a embellecer eso con nuevas mejoras, a Sí. fortalecerlo, Sí, claro sí, que sí, sí, sí. pero es un problema cultural que hay que ir erradicando. Hay que ir cambiando un poco esa mentalidad, además porque surgen gente más jóvenes, entonces entendemos, bueno, ya con estos jóvenes debemos impulsar esos cambios, pero vemos que se estancan. Ojo, muchas que la cosas. juventud no significa incompetente. No, por eso te digo que viene con otra visión y suponemos Claro. nosotros que se debe ir avanzando a ese Claro, desarrollo sostenible claro. que dices tú. Y tú que ahora que plantea la parte de la juventud, se sabe, y hace algunos 15 años pienso que la Organización Mundial de la Salud publicó un estudio donde aquí había un problema serio con que la rotación por las jubilaciones no permitían, exacto, entonces esos cambios que la juventud que tienen conocimiento de lo que va avanzando la ciencia, no es Exacto. que estoy diciendo que los que ya han agotado su vida profesional tengan que jubilarse por completo, no, pero pueden ser asesores e ir a la par y hacer la dualidad, porque claro, esa dualidad. se necesita esa dualidad, pero hay que darle el espacio. Pero ¿qué hacer, Exactamente. por ejemplo, con este mismo tema de la marihuana, Del cannabis. del cannabis para fines terapéuticos? ¿Quién le pone el cascabel al gato? ¿Cómo comenzar? Eso es comenzar con una iniciativa de la modificación de la ley 5088 y yo pienso que el Ministerio de Salud, a través de la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios, no tendría ningún problema con establecer los cánones de regulación Porque ellos sí para la implementación de la producción ¿Ellos nacional. entienden este tema? Sí. Sí. Buenos porque técnicos. Sí, tienen buenos técnicos. Además de eso, queremos ser una agencia, República Dominicana quiere ser una agencia reguladora de referencia En el Caribe. en el Caribe, claro, como lo es Colombia, como lo es México, como lo es Cuba, porque se está planteando hacer un centro regional de regulación como lo es en Europa. Karen, Perfecto. vamos a pedirte tu anuencia, nos vamos a ir a unos mensajes comerciales y vamos a venir con este aspecto. Ok, logramos que se modifique la ley. ¿Qué dice la gente y los opinadores en medios de comunicación? Ah, no, están aprobando el uso de droga, ahorita anda la gente zombie. Venimos con Karen para que le entre a esa parte de este tema. Volvemos ahora. 2x3 en salud. Seguimos con esta experta en farmacovigilancia, la doctora Karen Tamariz. Karen, Altagracia te hacía esa pregunta de la sociedad, como a veces lo enfocan, de que lo que se quiere es darle paso a la droga, a que entre y que sea abierta legalmente en República Dominicana. Eso por esa parte, y luego que tú nos expliques desde el punto de vista terapéutico, ¿para qué afecciones específicas es que se usa el cannabis? Sí, mira, la primera parte Sí. sobre la parte social. Exacto.
vuelvo y reitero, el desconocimiento es terrible, Horrible. es terrible. Estamos hablando de la producción para la elaboración de medicamentos que van a ayudar a paliar una enfermedad. Perfecto. Una enfermedad. No estamos hablando del uso indiscriminado y recreativo. Usted tiene el alcohol que se vende de venta libre. ¿Cuántos accidentes de tránsito? ¿Cuántas familias por el alcoholismo destruido? Así es. O sea, Pero eso no le impacta a la gente porque es una droga, como dicen ellos, legal. Fíjate que no sí, lo pero, consideran droga. pero impacta muchísimo. Impacta muchísimo. Claro. El comportamiento de un alcohólico es un comportamiento interesante de Destruye- analizar. destruye una familia completa. Destruye por completo. Entonces, el uso de drogas en términos generales es un problema de salud pública. Por eso hay países donde la regulación para los adictos, de hecho en Suiza, por ejemplo, en Suiza los consumidores de heroína tienen control en las farmacias, le llevan control y la dosis, hasta le proporcionan las jeringuillas, porque Para no el problema, contagien. claro, para no contagiar, ya sea con hepatitis C, con VIH, con otras enfermedades que impactan a la salud pública. ¿Por qué cuando apresan a una persona con tráfico ilícito de sustancias, dicen en la notificación del apresamiento, por ejemplo en España, por daño a la salud pública? Por daño a la salud Está hablando de pública. la salud de todos. Sí, por daño a la salud pública. Ustedes están impactando la salud pública. Un accidente de tránsito puede ser ocasionado por un consumo de droga. Sí, sí. Entonces, la parte que el medicamento de CBD, las dianas terapéuticas que podrían funcionar es como antieméticos en pacientes con niveles de quimioterapia alto, que tienen muchos vómitos, para que me entienda la población. Sí, claro. Como antieméticos. O sea, para controlar el para vómito. controlar los vómitos, Perfecto. en analgesia y en relajación, en insomnio. Ok. En insomnio. Eso, bueno, hay otros estudios para la epilepsia, pero eso está en estudio todavía. Ok. Pero siempre con prescripción médica, nunca de uso deportivo. Para mí el uso deportivo todavía debe de estar un poquito más adelante, porque implica que debe de ser de uso deportivo. Si la flor, el tallo, o sea, donde no contenga tanto THC. Porque para en materia educativa, que nuestro programa tiene ese componente alto, porque la planta de marihuana tiene diferentes componentes y cada uno tiene usos distintos. Sí, sí. Por ponerte un ejemplo, los dos principales componentes que tiene, que es el THC y es el CBD, uno es una sustancia, el THC, vuelvo y reitero, es muy psicoactiva. Es la que te altera el estado, te pone eufórico. Pero tú tienes los cannabinoides, que son los que son terapéuticos. Eso se separa claramente. Se separa en un laboratorio y están se los produce cannabinoides? una ¿En las medicación. Está en las hojas. En las hojas. En las hojas. La mayor concentración de THC está en las flores. Entonces las hojas son las que usan, por ejemplo, en Bolivia, los indígenas, que se hacen su tececito y que eso Las te lo hojas brindan. de coca, como dicen También, entonces eso es otra cosa. esa es otra cosa. La hoja de coca es otra Ok. cosa, pero también en Colombia usted va, y en países de la región de Suramérica, y tiene los té. La hoja, la hoja, las mentitas que... pero por infusión también. Pero ¿qué pasa? Que son naciones que han visto más allá de un problema cultural. Han buscado cómo yo reacciono ante una necesidad de salud de una población y cómo yo puedo a eso optimizar con ingresos al Estado para aportar al Estado per se. O sea, las recaudaciones en Estados Unidos, por ejemplo, este año va alrededor de 112 millones de dólares en lo que va de año. Y se estima que para el 2020 van a ser 58 millones de dólares, más o menos, 58 mil millones de dólares al 2030. Entonces, es una industria que mueve muchos recursos. Tú me hablabas en una entrevista anterior que te hice de que nosotros podíamos, por ejemplo, cultivar la marihuana con regulaciones y todo eso y venderla al país, y me hablabas de Alemania.
Claro, Háblame de ese caso. claro, porque nosotros tenemos un clima muy favorable. Nosotros podemos ser productores como el tabaco. Como tabaco. Como el una droga tabaco, también. claro, podemos ser productores y vendérselo a otras naciones para que lo procesen como medicamento. O sea, todo eso es regulado por el ministerio. O sea, es una plantación altamente regulada. Es regulada, las regulaciones son sumamente estrictas en esos países. ¿A quién le correspondería esa regulación? A DIGEMAP. Yo digo la siembra de la planta, por ejemplo. Bueno, eso tiene que ser en conjunto con DIGEMAP, Agricultura y la DNCD. Exactamente, como se hace con esas sustancias controladas, lo esos mismo, medicamentos. Lo mismo, y como es un cultivo, bueno, Agricultura tiene que DIGEMAP intervenir. y el DNCD. La palabra marihuana en nuestro país está satanizada, o sea, tal vez por el impacto de hay tantas cosas satanizadas en nuestro país, sí. pero a mí me llama mucho la atención porque hay muchísima gente con triple moral porque la satanizan frente a un público y la usan. Y la usan. Sí, entonces, sí, o salen del país y prueban o la utilizan. Bueno, entonces, fíjate lo que hicieron los candidatos a diputados cuando le preguntaban de las 3 causales, que en los debates decían que nosotros somos pro vida. O sea, aquí hay esa moral. Claro, ¿no? Y sobre todo después que salió ese comunicado de la iglesia. Yo quisiera preguntarle a esos diputados, por ejemplo, y si a usted le violan a una hija o un incesto y hay una situación, ¿cómo usted generaría? Y si fuera usted que le pasara eso. Es que una cosa es con guitarra y otra con violín en nuestro país. Karen, en estos pacientes que tenemos muchísimos en República Dominicana con dolor crónico, que sufren de tanto dolor, ¿sería fundamental este tratamiento? Sería muy paliativo. Muy paliativo. Paliativo, Perfecto. Porque hay que ver de dónde viene la porque causa del dolor. No lo va a tratar, no lo va a curar, pero le va a mejorar esa situación. Bueno, y hay que establecer que medicamento es aliviar el prever, dolor. Curar y diagnosticar. Eso es la definición según la OMS de un medicamento. Entonces, todo lo que sea paliativo para la mejora de la calidad de la vida de un paciente debe de ser permitido. Sí, porque ya sobre todo esos pacientes con cáncer ya en esa etapa bien avanzada que sufren de tanto dolor y uno lo ha visto, yo pienso que... Mira, es una enfermedad que arrastra mucho sufrimiento, no solamente al paciente, también a sus cuidadores y al entorno de amistad y familiar. Y en República Dominicana hay una prevalencia y una incidencia un poco alta, para no ser muy alarmista. No, y cuando te cae un paciente en esa situación que describe Dori en cuidado paliativo, no hay solución. Las soluciones son privadas y hay que buscar mucho dinero para ponerle pañitos ¿cómo se llaman los pañitos que se ponen? Parches, los parchecitos para un paciente en estado gravemente enfermo, críticamente enfermo, ya en el lecho de muerte. Eso es una cosa muy dura, señores. Es muy doloroso. Son pacientes que sufren mucho. Y vuelvo y reitero, el sufrimiento es colectivo en el entorno envuelve cercano. A todo el entorno. El entorno cercano. Pero con estos medicamentos paliativos, vuelvo y reitero, la legalización o la despenalización para la producción de medicamentos debe de ser de primera línea en cuanto a la modificación de las leyes que se van a implementar. Karen, ¿tú consideras que en nuestro país hay quizá un exceso de medicamentos controlados? Y te lo digo desde el punto de vista, por ejemplo, pacientes con epilepsia y con otras condiciones que requieren de medicamentos controlados, pero pasan mucho trabajo porque tienen cada mes que ir al médico para que ese médico le haga una receta, para que esas recetas puedan despachársela en la farmacia con el permiso de la DNCD. ¿Qué cantidad de medicamentos tenemos nosotros aquí bajo ese esquema de medicamentos controlados? Y si hay alguno de esos que tú entiendes que ya deberían irse liberando. Mira, los medicamentos que son controlados por la ley 5088 tienen un fundamento y es para el consumo abusivo de forma deportiva no haga daño a la población. Perfecto. Yo ahí soy muy pro que sí, que se regule eso, porque hay que tener un control. Te voy a decir por qué. Cuando tú vas, por ejemplo, con los medicamentos psiquiátricos, por ejemplo,
que tú tienes que ir a tu consulta para ver cómo va tu evolución. Hay que ver si hay que ajustar la dosis o a la baja o a la alta. Perfecto. Es un control epidemiológico. Tiene su razón de ser. Tiene su razón de ser, eso no es por acto reflejo. Aquí el esquema es que el paciente tenga una medicación segura. Por eso se establece eso. Y no es solamente República Dominicana. O sea, esa regulación de esa receta de drogas controladas tiene un fundamento a nivel internacional para la protección de la salud de la población. Perfecto. No es porque yo quiero que tú vuelvas a mi consulta adrede o porque yo quiero que el seguro... No. Eso es porque yo quiero garantizar que tú tengas una medicación segura y adecuada. Ahora están los otros medicamentos que se venden con receta médica no controlada, que eso es otro tema. Eso es otro tema. Bueno, vamos a regresar ahora con Karen Tamariz, farmacóloga clínica, una mujer versada, investigadora, y que a nosotros particular nos encanta porque nos edifica tanto sobre estos temas. Volvemos con ella entonces con el último segmento de 2x3 en salud. 2x3 en salud. Antes de irnos a la pausa, la Karen Tamariz nos hablaba y decía un término de medicación segura. Y quiero, Karen, que tú nos defina bien qué es una medicación segura, porque con frecuencia en nuestro país, y tú lo sabes y lo sabemos todos, vamos a las farmacias y pedimos, mira, me está doliendo aquí, ¿qué usted me da? ¿Qué usted me indica? O le preguntamos a cualquier vecino que qué está bebiendo para eso. Entonces, para comprarlo también, medicamentos que son sin receta, sí, o sea, que se venden sin receta. O sea, ¿qué es una medicación segura, Karen? Mira, para poner en contexto en la parte técnica de lo que es esto, existen institutos para el uso seguro de medicamentos. Para que ustedes, después de la farmacovigilancia surge eso, el uso seguro de medicamentos. ¿Qué implica el uso seguro de medicamentos? Implica el uso racional, o sea, que el medicamento sea el oportuno y el pertinente para la patología que adolece el paciente, que sea la dosis correcta, la vía correcta y que el seguimiento sea el correcto. Por ponerte un ejemplo, un paciente que tenga un problema en la piel, si es un antimicótico y cuál sería el ideal, si sería la crema o si sería el antimicótico en tableta. Para indicarte el antimicótico en tableta hay que hacerte pruebas previas y aquí hepáticas, por ejemplo. Sí, de páncreas. Y el alcohol tiene que estar fuera por un tiempo determinado hasta que el tratamiento concluya. Entonces, aquí hay mucha gente que le sale un pañito y va a la farmacia y se compra el ketoconazol. Sin hacerse la prueba previa y sin ir a un médico, o sea, por consumo por acto reflejo. Eso es un uso inadecuado, irracional y no seguro. Entonces, el uso seguro es cuando tú tienes una medicación. Ojo, que el uso seguro implica una validación que lo hacen en otros países, sí se hace, que es la validación farmacoterapéutica que hace el farmacéutico graduado en la universidad, que está capacitado y cualificado para llamar al médico y decirle, hay un error en la medicación y sugiero este cambio, y se hace el cambio. Entonces, es como el sistema de justicia. Usted tiene jueces, tiene fiscales. En este caso, médicos, farmacéuticos. ¿Y los farmacéuticos juegan esos roles aquí? ¿O aquí, es muy raro? Aquí todavía no. Algunos lo hacemos, nos comunicamos con el prescriptor, le decimos y conciliamos. Pero está en aras de desarrollo con las escuelas de farmacia en la universidad, desarrollar la especialidad de atención farmacéutica y otras en el área clínica. Que hay que hacer. De paso, perdóname Doris, porque tocaste ese tema importante. La semana pasada una infectóloga de la Sociedad de Pediatría hablaba de la alta prescripción de medicamentos de manera errónea, un 34% decía ella. Sí, y llama la atención de que los antibióticos son los más impactados. Y te voy a poner un ejemplo de ayer. Esto es una anécdota, va una conocida mía donde lleva a su niña al pediatra por una inflamación en el oído y me dice, Karen, le indicaron acitromicina, le indicaron gotas con ciprofloxacina
ibuprofén para la inflamación. Yo le pregunté, la niña tiene fiebre, tiene un proceso infeccioso. Si no tiene un proceso infeccioso, vamos a llamar al pediatra a ver si con las gotas y con el antiinflamatorio la inflamación baja, porque una inflamación no necesariamente es producto de una infección. Pasa igual con los procesos virales. Ustedes estaban hablando al inicio del programa sobre las medidas que hay que tomar con estos virus que hay ahora. Los virus no son necesariamente infecciosos bacterianos. Son virus. Son virus. Entonces, cuando es una infección por virus, por bacterias, perdón, entonces usted necesita antibióticos, pero prescrito por un médico, no a lo loco. O sea, si usted tiene un proceso gripal, no necesariamente usted tiene que ir a comprar antibióticos. Exactamente. Hay un abuso por parte de los médicos en prescripción también. Sí, es alto. Pero te estoy diciendo de que ese pediatra indicó acitromicina a esa niña, pero ciprofloxacina en gotas también. Y también un antiinflamatorio. Claro, pero entonces vamos a evaluar, ¿la niña tiene infección? ¿Se hizo un cultivo? No. Entonces, ¿para qué el antibiótico en suspensión? Porque ningún medicamento es inocente, ¿verdad? No, pero la conciliación se logró. O sea, él entró en conciencia. ¿Qué sucede? Porque vámonos a la estructura del por qué estas cosas. Exacto. Hay universidades que solamente dan una farmacología en el país, una sola, y es farmacología terapéutica, ni es clínica ni es molecular. Para eso está el farmacéutico. ¿Y ese médico va para la calle? Sí, pero para eso está el farmacéutico. ¿Qué sucede? ¿Cuál es la visión que tiene la población del farmacéutico? Que es un despachador, no es así. Que no es así. El farmacéutico dispensa. Mire, el que ha viajado y el que conoce lo que era la profesión farmacéutica cuando éramos doctores en ciencias químicas y farmacéuticas en República Dominicana, que se inyectaba en la farmacia, que se preparaban los medicamentos, se sabe que antes, para tú ser farmacéutico, tú tenías que saber, tú tenías que leer libros de medicina familiar, a ti te daban anatomía, a ti te daban genética. Completa. ¿Qué sucede? Cuando el farmacéutico con la industrialización fue desplazado por el boom después de la Segunda Guerra Mundial, pues bueno, la industrialización le quita un rol, que es la producción de ciertos medicamentos en las farmacias, pero no le quita el rol de la competencia como conciliador y como experto, porque el experto en medicamentos es el farmacéutico. Claro. De hecho, en el convenio de la Haya se establece que quien tiene que impartir la docencia de farmacología tiene que ser un farmacéutico. Yo recuerdo hace muchos años, Karen, y nunca lo voy a olvidar, mi niño pequeño, un médico me le indicó un medicamento para el estómago porque vomitaba mucho y esa cosa. Y cuando yo llegué a la farmacia, el farmacéutico me dijo, señor, ¿y qué edad tiene su niño? Le digo, 3 años. Me dice, ¿y la doctora sabe que ese? Yo, claro, yo se lo llevé. Me dijo, no, si usted le da ese medicamento se le explota el estomaguito al niño. Llame a la doctora y dígale que le indique otra cosa. Y a mí esa vez me sorprendió bastante. Yo, pero mira qué bien. Otro me lo hubiese despachado y yo le doy el medicamento al niño. Bueno, en Colombia, por poner un ejemplo de un sistema de salud muy similar al nuestro, en algunos aspectos, existe la conciliación del farmacéutico. Existe. Pero con comunicación con el médico. Exacto. Se comunica al médico. Sí, yo estoy de acuerdo con esa conciliación de esa forma, no con el sistema inglés. El sistema inglés establece que el farmacéutico tiene la competencia para hacer el cambio sin notificarlo al médico. Perfecto. Sí, yo recuerdo que él se comunicó con la doctora y ella se dio y cambiaron. Sí, porque el detalle en esto está, cómo tú le comunicas, no enrostrando un error, sino el problema es la arrogancia del conocimiento y el ego del conocimiento. Karen, y eso en salud no puede existir. Karen, antes de terminar nuestro programa, hay una inquietud que tengo y es con los calmantes, como uno le dice, vamos a usar el acetaminofén para usar un nombre genérico. La gente acostumbra aquí que para cualquier dolorcito, un acetaminofén, pero ¿hasta cuántos acetaminofén al día puede tomarse una persona y qué daño puede eso hacer? Ojalá sea acetaminofén, mi querida, no lo es. Yo sé que otras yo te puedo mencionar algunos. La dosis diaria máxima del acetaminofén son 2.000 miligramos. ¿Que son cuántas pastillas más o menos? Depende, si es de 500, son 4, si es de 1.000, son 2. Perfecto. O sea, ¿y por qué uso? En tiempos de que nosotros tenemos ahora temporada de lluvias y todo eso, dengue, en lugar de consumir otro
analgésico, ese es el ideal hasta que vaya a su médico. Claro. Hasta que vaya a su médico. Pero el consumo de AINES como ibuprofeno, diclofenac, yo he visto para dolor de cabeza simple, Celecoxib con pregabalina, dolor de cabeza. Gente mezcla muchísimas cosas. Pero sin ir al médico, o sea, va a la farmacia y lo compra y yo, pero señores, pero Dios mío, y es que no conocen. Pero bueno, paso a paso. Bueno, Karen, ya se nos terminó el programa. ¿Algún llamadito especial a la población precisamente para tener esos cuidados al momento de adquirir un medicamento? El uso racional de medicamentos es importante. Ningún medicamento es inocuo. Todo medicamento tiene un porqué y está hecho. Ojo, antibióticos. Antibióticos es mi diana. Los antibióticos, el uso inadecuado de los antibióticos van a causar mucha situación de salud a nivel mundial. A nivel mundial. Bueno, pues con ese mensaje que nos da Karen Tamariz, nosotros le agradecemos que cada sábado ustedes estén ahí acompañándonos. Si no puede ver el programa por aquí, por Teleradio América, recuerde, puede buscarlo en nuestro canal de YouTube, asimismo 2x3 en Salud. Así que Altagracia Ortiz, Doris Pantaleón y Karen, le agradecemos que nos hayan estado acompañando esta tarde y regresamos la próxima semana. Gracias, Karen.